o de ICANN, entre otras. Pero también a nivel, digamos, nacional participaron grandes personajes como Piedad Córdoba, Panchano, Rosero, Silvio Garcés Mosquera, entre otros. En ese marco, digamos, posteriormente se expide lo que sería la Ley 70. Y miremos, digamos, como algunos aspectos fundamentales de la Ley 70. Hablar de Ley 70 es importante, en principio, tiene una connotación en un plus en doble vía. Primero, pues se da el reconocimiento, digamos, a una comunidad que permaneció invisibilizado en el tiempo, y por otro lado, pues recoge esos derechos colectivos y ne requieren los mismos ser reglamentados. Entonces, miremos, digamos, el primer, digamos, aspecto fundamental que uno puede observar como un principio es el principio del reconocimiento. Y ese reconocimiento de manera colectiva, como lo vamos a ver en adelante. Pues otro aspecto fundamental es esa reivindicación de derechos que se hacía mención en la introducción y la promoción de la identidad cultural, la representación e interlocución. Aquí cuando hablamos de la representación e interlocución es importante entender que a través de la ley 70 se da un esquema representativo en diferentes niveles y lo vamos a ver más adelante a nivel municipal, a nivel departamental, pero también a nivel nacional y a nivel del orden descentralizado. Y finalmente, digamos, los conceptos o principios de autonomía y participación. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes, digamos, en el marco internacional? En el marco internacional nosotros encontramos que el primer convenio que hace referencia a temas étnicos es el convenio 107 de 1957. Y este se ratificó en Colombia mediante la ley 31 de 1967. Luego viene un convenio digamos, se convirtió digamos, en el convenio por excelencia y que es referencia obligada en todo tema académico, en todo tema práctico jurídico, y es el convenio 169 de 1989, que lo ratifica la ley 21 de 1991. Y es muy importante porque a través de este convenio, 105 países en principio, entre ellos Colombia, aceptaron lo que fue la institución que más adelante vamos a revisar así de manera somera, y es la consulta previa, la famosa consulta previa. Y esa consulta previa, pues lo que hizo en cierta medida fue permitirle una participación de manera muy sustancial a las comunidades en defensa de su identidad cultural y el medio ambiente en que los rodea. Digamos que a nivel internacional hay otro instrumento muy importante para nosotros y es el plan decenal en el ámbito internacional. Y en ese habría que decir, digamos, que esta iniciativa que es proclamada por la ONU mediante resolución 68237 se inició para una vigencia 2015-2024 y ella desarrolló varios principios, entre ellos el principio de reconocimiento, justicia y desarrollo. Y los objetivos claros eran promover el respeto a la protección y los derechos fundamentales de las comunidades NAR. Dos, promover un mayor reconocimiento a la herencia cultural de los afrodescendientes. Y tres, fortalecer los marcos jurídicos a nivel nacional y establecer políticas que protegieran o que eliminaran más bien toda forma de discriminación racial. Y ahí vienen a aparecer a nivel nacional normas importantes como la Ley 1482 del 2011, modificada por la Ley 1752 del 2015, que tipifica como delito los actos catalogados como discriminación racial, entre otros. Eso también da como lugar que a nivel nacional, por ejemplo, la resolución 1154 del 2012 crea, por medio del cual se crea el Observatorio de Discriminación Racial, adquiera unas funciones específicas frente a toda política de prevención contra la discriminación racial. Esa resolución inicial, la 1154, fue modificada posteriormente por la 949 del 2017. Y ese órgano, o el observatorio, pues tiene unas funciones de establecer políticas de prevención contra la discriminación racial, pero también en efecto tiene que articular esas políticas con otras instituciones del nivel administrativo o judicial
para efecto de evitar que esa práctica, que pues la verdad es bien maluca que exista, pues tenga su debida sanción o tenga su debida, digamos, acción de prevención. Ahora vamos a ver, digamos, cómo vamos a hacer un esquema orgánico sobre lo que sería la Ley 70 del 93. Y en ese escenario, primero habría que empezar por decir que el objeto de la Ley 70, digamos que dentro de la Ley 70 uno puede encontrar varios objetivos. Yo claramente, el suscrito, encuentra dos objetivos. El primero es que a través de la Ley 70 se busca que el Estado reconozca las comunidades y las tierras que ancestralmente han venido poseyendo de acuerdo a sus usos y costumbres o sus tradiciones culturales. Y el segundo es establecer los mecanismos de protección a la identidad cultural. En el primer, digamos, para el primer, digamos, propósito objetivo, surge una norma que más adelante vamos a ver, y es el decreto 1745 del 95, por medio del cual se crean los consejos comunitarios y se establece el protocolo para la titulación colectiva, y cuya, digamos, competencia en principio está en cabeza de la Agencia Nacional de Tierra. Y para la otra, digamos, están tanto los consejos como las organizaciones de bases y expresiones organizativas que más adelante vamos a ver que tienen dentro de sus objetivos esa reivindicación, digamos, de los derechos económicos, políticos y sociales de nuestras comunidades. Digamos que en esencia la Ley 70 cuenta con una estructura y es en el primer capítulo encontramos todo lo que es objeto y definiciones. En el segundo capítulo encontramos lo que sería, digamos, los principios, y el tercero es el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva. El cuarto capítulo es el uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Y el quinto, perdón, el de recursos mineros. Y el séptimo ya sería, el sexto sería, perdón, planeación y fomento del desarrollo económico, y el séptimo, aquí hubo un error ahí en la transcripción, sería lo que son disposiciones finales. Digamos que más adelante, y lo decía en mi introducción, cada uno de estos capítulos requiere una reglamentación. Y una de las dificultades que hoy tenemos es que muchos de estos capítulos, algunos de estos capítulos todavía no han sido reglamentados o no han sido reglamentados de manera plena. Y eso pues a la postre también representa, digamos, un obstáculo frente a ese etnodesarrollo que tantos anhelamos de parte de nuestras comunidades. Vamos ahora a revisar, digamos, los órganos de interlocución y representación de las comunidades NAR. Y lo decíamos en un principio, el decreto, digamos, 1640 del 14 de diciembre del 2020, en su artículo 2.5.1.12, establece que los órganos de interlocución y representación son los consejos comunitarios, que de acuerdo al artículo 3 y cuarto del decreto 1745 fungen como máxima autoridad interna del territorio, y cuya definición está, digamos, en el artículo 2 del numeral quinto de la ley 70, y que lo recoge el mismo 17 como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que tienen una identidad y que tienen unos valores o rasgos culturales que los diferencian del resto de la sociedad colombiana. Por otro lado, encontramos las organizaciones de bases y expresiones organizativas que ya les había hecho mención, cuyo objeto social está dado a esa reivindicación de los derechos políticos, económicos, sociales de nuestras comunidades. Y finalmente encontramos en principio también las comisiones consultivas departamentales y de alto nivel, que son el órgano de interlocución y representación, diálogo de nuestras comunidades con el departamento, en el caso departamental, y en el caso de las de alto nivel, con el presidente y sus sus ministros y directores de despacho. Pero vamos a ver que, digamos, si bien es cierto, este artículo establece y dice las demás que establezca la ley, vamos a encontrar que a nivel, digamos, municipal, nosotros encontramos, por ejemplo, las mesas de concertación,
que de conformidad, digamos, con la ley 70, artículo tercero, numeral 3, que habla del principio de participación, dice que todas las políticas públicas que desarrolle el Estado deberán contar con la participación de nuestras comunidades sin el detrimento de su autonomía. Pero el artículo 49 también habla de que, digamos, habla de los planes de concertación en materia ambiental y económica, los cuales deben contar con la participación de nuestras comunidades. Entonces, digamos, a nivel municipal, hoy encontramos las mesas de concertación municipal que juegan un rol importante respecto a esa concertación. Sería casi lo mismo que hacen las comisiones consultivas departamental, pero a nivel municipal. Y a nivel, digamos, nacional, encontramos también otros desarrollos importantes, por ejemplo, los delegados nacional del espacio de consulta previa, que fueron creados en el marco de la sentencia T576 del 2014 y reglamentadas mediante el decreto 1372 del 2018. Pero también encontramos a nivel nacional que, digamos, ante la comisión, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierra, nosotros contamos con un representante y a nivel, digamos, de los territorios, digamos, por ejemplo, de las corporaciones regionales, en el caso de la CBC, tenemos también un vocero nuestro que nos representa frente a esa instancia. Respecto a la participación como una acción afirmativa de las comunidades negras, lo decíamos en un principio, está la consulta previa, digamos que es esa instancia de participación o ese diálogo de saberes que permite a nuestras comunidades eh, poder, digamos, ser consultada previa a la ejecución de un proyecto de obra o actividad para defender, digamos, a ejercer de manera directa esa defensa de sus valores culturales y del medio ambiente que rodea a nuestras comunidades. Ya hacía mención también a la comisión consultiva, que es el órgano natural de interlocución y representación de nuestras comunidades, pero también encontramos, por ejemplo, a nivel nacional, otro órgano importante que es la Comisión Pedagógica Nacional. ¿Cuáles serían, digamos, en principios las funciones dadas a esa comisión pedagógica? La comisión pedagógica tenemos a nivel nacional y a nivel departamental. Sería el órgano natural para hacer seguimiento a todos los temas de etnoeducación o cátedra de estudios afrocolombianos, todo el tema de etnoeducación de nuestras comunidades, todos, es decir, hacerle seguimiento de acuerdo a ese decreto a esas políticas de etnodesarrollo y de etnoeducación o de cátedra de estudios afrocolombianos. También tenemos hoy dos curules de circunscripción especial que se dan en el marco de la ley 649 del 2001. Y esas circunscripciones, digamos, pues son un gran logro y a futuro, pues digamos, hay discusiones frente a, digamos, la rigurosidad o no del artículo tercero que establece las formas como se debe se debe hacer el registro para obtener, digamos, la candidatura, el aval, pero hoy, digamos, es una acción afirmativa que el pueblo, digamos, cuenta y es fruto, digamos, de esos derechos que se han derivado de nuestras comunidades. Y tenemos, y lo decía también en virtud del decreto 1523, el delegado directivo ante las corporaciones regionales autónomas, juega un papel preponderante en la suma de derechos, en la suma de necesidades de nuestras comunidades. Ya lo hablaba sobre los delegados nacional de consulta previa que es decir, que nacieron en virtud de la sentencia T576 del 2014 y del decreto 1372 del 2018. Y, digamos, los delegados tienen unas comisiones, pero lo importante es que, digamos, a ellos se les debe consultar todas las actuaciones administrativas o legislativas susceptibles de afectar potencialmente a nuestras comunidades, NAR. Y eso es un gran avance porque pues ello nos conlleva, digamos, de que la participación nuestra sea reflejada en esas instancias. También ya hablé de las mesas
Pero hay una comisión que se me olvidaba y es, por ejemplo, los delegados en los comités de justicia transicional, departamental y en las mesas municipales, en virtud, digamos, del decreto ley 4635 del 2011 y el protocolo de participación que se encuentra reglado en la resolución 0677 del 2017. Digamos que en efecto nosotros encontramos algunos avances normativos en el marco de la ley 70. Y nosotros lo podíamos, digamos, incluso colocar desde algunos esquemas, desde un esquema mucho más profundo. Yo he recitado algunas aquí, no están todas, pero digamos que en materia de participación podríamos decir que está el convenio 107, el convenio 169 que hacía menciona al principio. Encontraríamos, por ejemplo, el decreto 1320 del 98, por medio del cual se reglamenta el protocolo de la consulta previa, pero también la directiva presidencial número 10 del 2013. Encontraríamos también, por ejemplo, el decreto 1640 del 2020, el cual, digamos, por medio del cual se establece, digamos, el protocolo para el registro de nuestras organizaciones de base, expresiones organizativas, y también, digamos, el protocolo para el registro de nuestros consejos comunitarios ante el registro único del Ministerio del Interior, válgame la redundancia, pero también el protocolo de elección de las comisiones consultivas a nivel departamental, las cuales eligen a los delegados a nivel de consultivos de alto nivel. También encontraríamos, por ejemplo, el decreto que ya hice mención, que es de participación, el 1372 del 2018, pero encontraríamos también el decreto 1523 del 2003, por medio del cual se elige el delegado ante las corporaciones regionales. Y digamos, por excelencia, que no podríamos, digamos, omitir en el criterio de participación y avances normativos sería la ley 649 del 2001, la cual establece las dos circunscripciones especiales. Ya digamos, en tema de conmemoración, creo que un avance normativo está en la resolución 68237 de la ONU, por medio del cual se proclama el decenio afro. También encontraríamos la ley 725 del 2001, y esa ley 725, digamos, lo que busca es la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, que busca que a través de esa conmemoración y todas las acciones afirmativas que puedan ejercerse a nivel administrativa, histórica de nuestras comunidades. Y en ese escenario lo vamos a ver más adelante, digamos, para ello nos dejaron dos herramientas procesales muy claras y que este foro yo creo que a bien las trae, y es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la Etnoeducación, que me voy a referir un poquito más adelante. Pero digamos que el departamento en el marco de conmemoración en el año 2004 estableció el decreto 725, que busca que no solamente se conmemore el 21 de mayo, sino que se conmemore el mes de la afrocolombianidad, es decir, que arrancamos desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo. En esa misma línea encontramos, por ejemplo, el decreto 10, el decreto 3, la ley 397, que es la Ley General de Cultura. Y esta ley lo que busca a través digamos, es tener en cuenta todas estas conmemoraciones, tener en cuenta, digamos, todo lo que tiene que ver con el marco cultural y llevarla a un nivel, digamos, de reconocimiento. Encontramos también la ley 1381 del 2010, que busca el reconocimiento y protección, digamos, general, busca el reglamento, la protección de esos derechos a nivel general, pero también encontramos, por ejemplo, la ley 2184, que es la ley de oficios culturales. Está la ley, por ejemplo, 666 del 2001, que es la estampilla Procultura, que busca recaudar unos recursos importantes para el tema cultural,
a fin de que se encuentren con recursos disponibles. Encontramos la ley 1185 del 2008, que es el Sistema Nacional de Protección de Cultura, y encontramos una ley muy reciente, que es la 2079, que es la ley de vivienda de interés cultural. Lo decía cuando hacía mención a la ley 725 sobre la conmemoración, es decir, de esa reivindicación de la memoria histórica. Para ellos, digamos, a nivel nacional se creó el decreto 804 del 95, que es por medio del cual se reglamenta la etnoeducación, siendo esta una herramienta fundamental para los grupos étnicos avanzar en ese ámbito de derecho. También encontramos el decreto 1122 del 98, que establece por el medio del cual se reglamenta la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y esa cátedra lo que busca es que, digamos, sus componentes, digamos, la metodología aplicada permita no solamente mantener viva la memoria histórica, sino también, digamos, que el mantener esa memoria histórica les dé herramientas fundamentales para la construcción, digamos, en la educación, de mantener vivos esos valores, de conocer, digamos, esas experiencias, esos aportes fundamentales de nuestras comunidades en el marco de nuestros quehaceres culturales, sociales, políticos, y es muy fundamental. Encontramos otro en materia de educación muy importante, y es el decreto 1627 del 96, por medio del cual se crea el fondo condonable del ICT para las comunidades negras. Y es que muchos estudiantes nuestros salen de los colegios y en ocasiones, digamos, no cuentan con los recursos, y esta norma les permite a ellos, a aquellos que cumplan previos requisitos, pues acceder a 3 salarios mínimos legales vigentes, los cuales les va a permitir durante todo el desarrollo de su carrera aliviar un poco la carga presupuestal. Y finalmente también encontramos, digamos, las normas que ya había hecho mención, sino que aquí estoy haciendo como un resumen respecto a, digamos, las normas de carácter de no discriminación, como es la ley 1482 del 2011, fenómeno que lamentablemente todavía se encuentra vigente, la modificada por la ley 1752 del 2015, la resolución 1154 del 2012 y la resolución 0949 del 2017, que le establece funciones específicas al Observatorio contra la Discriminación Racial. Ya finalmente, y para terminar, digamos, uno de los grandes avances en estos normativos fue la construcción del decreto 1745 de 1995, el cual permitió la asistencia de los consejos comunitarios y con ello, digamos, el desarrollo del avance étnico-territorial para nuestras comunidades. Creo que aquí nos podríamos quedar haciendo análisis, haciendo avanzando, digamos, mostrando los avances normativos, pero creo que en la realidad hay unas situaciones que todavía no han permitido que estos derechos digamos, se puedan traducir de manera más natural. Entonces, digamos que hay unos retos que así yo le he llamado, y son los primeros. Por ejemplo, uno de los grandes retos hoy es la reglamentación plena de la Ley 70 del 93. Y eso lo hacía, por ejemplo, en mi trabajo de investigación, cuando nosotros encontramos que, por ejemplo, el capítulo que tiene que ver con el fomento económico no ha sido desarrollado, el capítulo que tiene que ver con la minería no ha sido desarrollado, el capítulo que tiene que ver con el medio ambiente, eso ya implica que la estructura, digamos, de esos derechos de nuestra comunidad están siendo afectados, porque uno de los grandes, digamos, diferencias de las comunidades NAR frente a las comunidades indígenas en torno al reconocimiento es que las comunidades, los pueblos indígenas, a Dios gracias, digamos, su reconocimiento se da en el marco del transitorio 56, pero también, digamos, quedaron inscritos en el artículo 286 como una ETA, es decir, una entidad territorial especial. El artículo 286 de la Constitución transcribe y dice lo siguiente: son territorios, son entidades territoriales, los municipios, departamentos y de manera especial, las parcialidades indígenas.
Lo que quiere decir, en efecto, y eso se traduce, que hoy en día, por ley, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, constituidos en resguardos indígenas, tienen derecho a las transferencias tanto del sistema general de regalía como también a las transferencias, digamos, y eso pues digamos en el marco de la ley 2056, que es una, digamos que tampoco hice mención, muy importante tanto para ambos grupos porque hoy tienen un capítulo especial en esa ley y tienen unos voceros que nos representan también a nivel del sistema general de regalía, pero en el caso, digamos, en el caso de las comunidades indígenas, digamos, esas transferencias, por ser una JETA, por ser una entidad territorial especial, sus recursos, digamos, el municipio lo que hace simplemente es facilitar a través de unas cuentas y a ellos les llega de manera directa, no así con las comunidades afro. Entonces, al no tener, digamos, este reconocimiento elevado a ese nivel, hace que el Estado tenga mayor, digamos, obligatoriedad de reglamentar los capítulos entre ellos relacionados al fomento económico. Otro déficit, otro reto que yo veo es el déficit en la adjudicación de los territorios de comunidades NAR. Este puede ser muy discutido, porque mucha gente dice, no, pero es que a las comunidades lejanas les han, digamos, titulado más de 6 millones de hectáreas a lo largo digamos, de la existencia del INCORA, hoy, posteriormente INCOER y hoy Agencia Nacional de Tierra. Pero también si nosotros entramos y hacemos un análisis, habría que mirar que si bien es cierto ha habido un avance fundamental en ese desarrollo de titulación de los territorios colectivos, hoy todavía existe un déficit bastante notorio y lo encontramos nosotros con mayor, digamos, en el Valle del Cauca, con mayor precisión. Por ejemplo, donde están ubicados los consejos comunitarios de los valles interandinos pues se encuentra con un gran problema y es que la ley 70 del 93, si bien es cierto es la ley rectora nuestra, pues también tiene falencias y en torno a su titulación dice, primero, que los territorios susceptibles de titularse son aquellos territorios que tienen la calidad de baldío, entendiendo baldíos aquellos territorios que carecen de dueño y que están reservados a la nación para su posterior adjudicación. Cuando nosotros encontramos en el Banco de Tierra, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tierra, la mayoría de los territorios de los valles interandinos tienen la categoría de ser bienes fiscales. ¿Qué quiere decir? Que están sujetos al comercio y que tienen un dueño, el cual, digamos, cuenta con todos los bienes y que el Estado le debe proteger. Lo que quiere decir que de entrada estos territorios que quedan casi que privados de acceder a esos territorios, excepto por otras acciones como el saneamiento de tierra, que pues digamos no es el espacio para yo explicarlo. En conclusión, hoy seguimos con un gran déficit en el caso del Valle, los territorios colectivos donde ha habido mayor eficacia ha sido Buenaventura, que cuenta con más de 48 títulos colectivos, pero a nivel, digamos, de los consejos comunitarios que no están en Buenaventura, seguimos con un gran déficit. Y a nivel nacional, esa es una historia que se repite tanto para los pueblos indígenas como para los pueblos afro. Otro es avanzar en el registro único del ministerio. Nosotros encontramos que esta es una de las grandes talanqueras y esta talanquera es muy, digamos, del centro y de que priva avanzar en otros derechos, porque digamos que cuando hablamos de registrar una organización en el ministerio, estamos hablando en cierta medida de la personería jurídica. Y la personería jurídica es un derecho fundamental que tienen todas estas organizaciones. Y en ocasiones encontramos que el demasiado formalismo, el demasiada tramitología, la demasiada, incluso en ocasiones la misma casi que incoherencia normativa permite que este avance no sea tan eficaz. Por ejemplo, en el caso de los consejos comunitarios, el decreto 1745 en su artículo 9 dice que el solo acta de registro de los consejos comunitarios que expide la alcaldía es documento suficiente para demostrar la personería jurídica. Pero encontramos a veces que, por ejemplo, para registrarlo en el registro único del ministerio, uno de los primeros requisitos es que el consejo comunitario se encuentre titulado colectivamente o demuestre que está en trámite.
¿Qué pasa con esos consejos comunitarios que no están en las áreas susceptibles de titulación de que trata el artículo segundo de la Ley 70 del 93? Es decir, que no están dentro de los límites limítrofes que establece la ley, el del área de la cuenca del Pacífico que establece la ley. Entonces, estos consejos comunitarios empiezan a tambalear respecto a su registro. ¿Y qué hace que cuáles serían como los efectos de no tener ese registro? Que cuando vienen, por ejemplo, el banco de ofertas públicas que emiten las diferentes entidades, uno de los requisitos que se les pide a las organizaciones y a los consejos es que se encuentren debidamente registrados y actualizados ante el Ministerio del Interior. Otro es avanzar en el proceso, otro reto es avanzar en el proceso de fortalecimiento organizativo. Creo que si uno hace una matriz DOFA de cuáles son, digamos, esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, encontramos que uno de las, digamos, de las fortalezas es que el proceso organizativo ha mejorado, pero aún falta, es decir, y eso muchas veces también se debe, digamos, a que hay que empezar a hacer inversión, mayor inversión en ese proceso de fortalecimiento. Creo que el Departamento del Valle ha sido uno de los pilares en ese trasegar y digamos desde la Secretaría hemos hecho un avance bastante importante en generar ese fortalecimiento, pero uno encuentra que todavía falta bastante, y lo digo en dos sentidos cuando hablo del Departamento del Valle. Cuando hablábamos de la política pública del plan decenal, encontrábamos que, digamos, por ejemplo, el Valle del Cauca fue el primer ente territorial en tener un plan decenal, que hoy tenemos y que fue protocolizado mediante la ordenanza 494 del 2018. Y este plan decenal que tiene unos ejes transversales, es decir, tanto en salud, educación, planeación, medio ambiente, recreación, entre otros, que contamos muy con el apoyo directo del Departamento Nacional el Departamento de Planeación del departamental fue clave, pero también digamos todo ese proceso, digamos, de confianza que se había generado en los territorios. Fue un plan que contó primero en el año 2016 con una caracterización, y en esa caracterización se hicieron, digamos, la poligrafía social, donde nuestras comunidades, en el marco de sus autonomías, nos dijeron cuáles eran, digamos, cómo se visionaban o cuáles eran los derechos o cuál era el himno de desarrollo que ellos visionaban a 10 años. Y la doctora Dilian Francisca Toro como gobernadora le metió todo, digamos, toda la voluntad política, y la doctora Clara Luz, digamos, generó todos los recursos también para que fuera posible ahorita en su gobierno, y eso generó bastante, digamos, un impacto significativo en nuestras comunidades y con el apoyo fundamental de la comisión consultiva. Entonces hay dos aspectos ahí fundamentales. Primero, tener la comisión consultiva facilitó, digamos, contar con esta herramienta fundamental, pero también tener una política pública nos ha permitido llegar a las organizaciones y brindarles, digamos, ayudar a la construcción de esos fortalecimientos organizativos. Pero, digamos, es fundamental que no solo, digamos, es que es fundamental articularlo con otras áreas, es fundamental articularnos con otras instituciones para poder seguir creciendo en ese marco. Avanzar en la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos creo que es importante. Pienso que es la única carta de navegación que nos permite llegar de manera coherente con esa reivindicación de derechos, y creo que hoy hay, digamos, avances en materia de la implementación de la cátedra, pero todavía, digamos, falta muchísimos. Incluso es un reto para las mismas comunidades, porque cuando nosotros revisamos la Ley 70 del 93, te establece que las comunidades negras también podrán establecer sus propias instituciones educativas del nivel preescolar, el nivel de los diferentes niveles hasta la educación superior. Y si nosotros hoy miramos, por ejemplo, hay todavía falencia en torno a ello. Nosotros miramos hoy, tenemos la Universidad del Pacífico que opera en Buenaventura y la UTC, la Universidad Tecnológica del Chocó. Pero la idea es que a futuro nuestras organizaciones, también nuestras comunidades, puedan acceder directamente a crear sus propias instituciones.
Ya finalmente creo que ha habido un avance, pero todavía falta en la construcción de políticas públicas. Hoy el plan decenal es una carta de presentación. A futuro esperamos se pueda, digamos, continuar con él porque esto tiene una vigencia hasta el 2028. Agradecerles por este espacio. Quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, doctor Alexander Murillo, por esta exposición tan interesante. Queremos saber quiénes están interesados en realizar preguntas, en plantear inquietudes, para que levanten la mano. Perdón, había alguien levantando la mano en este momento para que haga su intervención. Aida Salcedo, bienvenida, buenos días. Buenos días. Para preguntarle al doctor Murillo, ¿qué se debe hacer para fortalecer todo lo que tiene que ver con la etnoeducación afro en las pruebas de estado? Porque es que en las pruebas de estado nuestros chicos que están en nuestras comunidades afro los evalúan con una prueba general de conocimientos generales, pues, pero la etnoeducación no la tocan. Entonces, ¿cuál es el trabajo que desde la educación nosotros como etnoeducadores debemos de realizar para que ese proceso pueda ser efectivo en el IFES? Gracias. Hola Aida, muchas gracias por tu pregunta. Me parece que es una pregunta muy interesante y digamos, por efectos de tiempo, yo toqué el tema de la cátedra, como todos los otros temas, como para traerlo como conocimiento normativo. Yo pensaría que hay dos situaciones, ¿Cómo hay dos organizamos? situaciones, perdón, Rubiela, hay dos situaciones que hay que tener en cuenta aquí. Digamos, en principio, digamos, hay que entender que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en el marco del Decreto 1122 del 98, es de obligatorio cumplimiento, tanto para las instituciones públicas como privadas. Sin embargo, digamos, en un foro tan importante como esto, uno tiene que siempre decirse la verdad. Y decirse la verdad implica en que, digamos, nosotros encontramos una cosa, lo que plantea la ley desde el punto de vista conceptual y otra es desde el punto de vista de la realidad. En la realidad encontramos que hay instituciones privadas que ni siquiera están accediendo a la cátedra de estudios afrocolombianos, instituciones públicas que es decir, se encuentran, digamos, dentro de la misma, pero ya sustancialmente hay una serie de situaciones que no hacen, es decir, que no generan ese avance real. Entonces, la cátedra de estudios afrocolombianos en principio tendríamos que decir que está llamado a tocar esos temas, problemas, actividades pedagógicas relativas a los usos y costumbres de nuestras comunidades NAR. Este proceso debe ser articulado de manera tal como lo exige el artículo 23 de la ley 115 del 94. Pero también dice que la cátedra deberá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan integrar proyectos culturales para con experiencia propia y conocimiento de nuestras comunidades. Hoy, digamos, por ejemplo, Santiago de Cali es digamos, un ejemplo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Nosotros encontramos con 21 instituciones, creo, si estoy mal me corregirán, que tienen, digamos, que son etnoeducadoras. Pero también encontramos, digamos, que hoy se requiere mayor, digamos, incluso ayer tuve la posibilidad de dar un seminario, de dar unos talleres teóricos prácticos en el distrito de Agua Blanca, y fue muy fundamental porque pudimos tocar sustancialmente, digamos, como los componentes y esa transición necesaria que hay que hacer hoy del PI hacia los PEC. Pero todo esto implica, digamos, que exista esa necesidad de avanzar en ello. Frente a la prueba saber, tenemos que decir lo siguiente. La prueba saber, digamos, si nosotros la miramos, que es el factor de competencia, y así lo establece el decreto 1627, por ejemplo, para el acceso a los fondos condonables,
El primer gran limitante que tienen nuestras comunidades es que, por ejemplo, el decreto 1627 del 96 establece, primero, está financiando solamente 3 salarios mínimos legales vigentes a aquellos estudiantes que se encuentren inscritos, que se encuentren matriculados en una universidad. Si nosotros miramos una carrera hoy como derecho, el promedio digamos, de la carrera hoy en una universidad que no sea tan costosa, estamos hablando de casi 5 o 6 millones de pesos. La financiación que está dando el Estado son 3 salarios mínimos, lo que quiere decir que de entrada, de contera, lo que nos está diciendo la norma es que se requiere que los estudiantes lleguen a las universidades públicas. Y en las universidades públicas el gran factor es el IFE. Ahora, el tema del IFE, nosotros sabemos que el IFE no está atendiendo en gran medida con esas realidades territoriales, esas realidades, digamos, regionales. Si nosotros nos vamos, hoy, por ejemplo, instituciones como el Diana Oeces en Cali sacan los mejores IFES, pero todos los, digamos, uno de los grandes problemas es que, digamos, nuestras comunidades o digamos, la problemática económica que hay en nuestras comunidades, son pocos digamos, estudiantes nuestros que tienen la posibilidad de acceder a este tipo de instituciones en Bogotá, en colegios de élites. Entonces, ha habido un retraso en esa situación y pienso que a futuro el IFES debe plantearse, digamos, un IFES en la medida de lo posible, con ese conocimiento de los territorios, con ese conocimiento de las realidades regionales, incluso con ese enfoque étnico diferencial. En pocas palabras, digamos, un estudiante, digamos, que está en una periferia donde, digamos, lamentablemente aquí a veces parece que existieran varias Colombias, porque hay una Colombia que tiene las necesidades básicas al menos satisfechas y otras donde las condiciones mínimas no están para nada satisfechas, y eso se refleja en cierta medida en el esquema, digamos, de competencias de la prueba saber. Entonces creo que el Estado a nivel de sus diferentes instituciones primero debe articular un programa digamos, con esa pertinencia, con ese nivel digamos, de necesidades, de conocimiento de nuestras regiones, y a futuro, digamos, debe manejarse, por ejemplo, también, digamos, esos cupos exceptuados, por ejemplo, como lo hace la Universidad del Valle, en el cual, digamos, la gobernadora, nuestra doctora Dilian, tuvo un papel fundamental, y es que se pasó del 4, creo que se pasó del 4 al 8% el cupo exceptuado. Entonces, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de competir primero de manera general, y los que no, entonces compiten entre ellos para poder que digamos que la representación nuestra no se vea totalmente perdida. Por ejemplo, en la Secretaría de Asuntos Étnicos, digamos, en concurso con otras instituciones, otras dependencias, nosotros dictamos un taller, un proyecto que es sobre la prueba saber 11, donde se le dan capacitaciones, ese diplomado a nuestros estudiantes, y hemos obtenido resultados fundamentales. Por ejemplo, en el año 2018 tuvimos el segundo mejor puntaje a nivel del departamento. En ese momento nos los capacitó el grupo Hermes Pardo, y la Universidad del Valle también nos contribuyó en los años 2000, si mal no estoy, 2018, donde tuvimos 5 porras. Pero eso, digamos, son situaciones que finalmente no terminan siendo, es un trabajo, pero creo que falta muchísimo. Mi punto de vista es que hoy se requiere una articulación desde los territorios que respete ese enfoque étnico diferencial. No sé si te pude dar respuesta, Aida. Sí, gracias, doctor. Sí, lo que pasa es que uno se preocupa porque nuestros chicos, pues en pruebas saber, no tienen las posibilidades porque los puntajes son muy bajos. Entonces, pues uno se pone a analizar y dice que qué chévere sería que el IFE tocara por lo menos los desempeños o los componentes de lo que se trabaja en la cátedra o lo que se trabaja en los territorios, para poder que los jóvenes también puedan competir con las instituciones como Diana OS,
Sí, y no solamente esa, Total. muchas instituciones del Estado que son muy buenas y que nuestros pelados también pueden tener la posibilidad de ir a la universidad pública, porque nosotros tenemos que tratar de inducir a nuestros chicos la posibilidad de ir a la universidad pública. Las universidades privadas, los costos son muy altos y nuestras Total, comunidades no total. la pueden pagar. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Sí, hay que hacer un trabajo fuerte. Por eso yo decía, están las mesas de concertación con el Estado. Entonces, es desde allí tener todo un componente pedagógico, trabajo pedagógico para poder alcanzar y llegar allá a tener un poquito de influencia sobre el IFES. Muchísimas gracias. Total, sí, yo creo que la solución está por esa línea de generar un enfoque étnico diferencial donde se articulen, digamos, los criterios, esos saberes ancestrales que se desarrollan ellos en los componentes de la educación o la cátedra de estudios. Por ahí está levantando la mano otras personas. ¿Quién está Sí, así concediendo es, moderación? doctor Murillo. Muchas gracias. Vamos con Edulfanit, enseguida Víctor Manyoma, luego Valle y vamos viendo, tratemos de ser un poco cortos en las intervenciones para que el tiempo nos rinda y alcancemos a mantener los tiempos para terminar en el momento en que está previsto. Edulfanit, adelante. Sí, muy buenos días para todos y todas. Soy Edulfanit Díaz, del municipio de Candelaria, consultivo departamental del Valle. Con relación a lo que nos comentaba el doctor Murillo y la observación que hizo la compañera, el doctor Murillo ha hecho un aporte muy importante frente al ejercicio del cambio del PI al PEC. Entonces, nosotros, y cuando hablamos de nosotros, me refiero a los consejos comunitarios y organizaciones de base que tenemos trabajo en los territorios, debemos articularnos con las instituciones educativas de nuestros territorios para que esa transición del PI al PEC sea una transición que recoja los sentires de cada uno de nosotros como población UNAR. Entonces, es también un ejercicio de articulación con las instituciones educativas de parte nuestra como consejos comunitarios y organizaciones de base, y eso va a ayudar a que todo el tema de autorreconocimiento, todo el tema de fortalecimiento de identidad cultural cada día vaya mejorando, y eso va a contribuir a algo muy importante que es la inscripción de los estudiantes ante el CIMAC como estudiantes afrocolombianos. Entonces, me alegra pues que este foro se esté desarrollando, pero también nos queda a nosotros, como consejos comunitarios y organizaciones de base, unos retos importantes de articulación con las instituciones educativas para contribuir a esa transición que debe hacer el PEI. Muchas gracias. Saludo, Eufanil, nuestro comisionado consultivo también departamental y hoy delegado nacional de consulta previa. Cordial saludo. Creo que fue más un aporte que una pregunta, Eufanil. Sí, fue un aporte porque lo que nosotros vemos en los territorios es que los consejos comunitarios y las organizaciones de base hacemos nuestro trabajo en todo el territorio de forma incansable y ese proceso debemos articularlo fundamentalmente cuando estamos hablando de educación con las instituciones educativas para que esa transición del PI al PEC se haga de forma armónica y que recoja los sentires nuestros en los territorios, y de esa manera contribuimos al ejercicio por ejemplo, aumentar el porcentaje de más como afrocolombianos, fundamental para nosotros. Perfecto, ilustre. Vamos con Víctor Manyoma. Sí, un saludo ancestral para todos y todas. Mi nombre es Víctor Manuel Manyoma Paredes, soy docente de la institución educativa Termarí en Buenaventura. La verdad, hoy todos reconocemos que el siglo XXI es un siglo de construcción de aquello que en aquel momento excluyó, estigmatizó las otras epistemologías, las otras culturas, las otras historias,
reales de los pueblos históricamente oprimidos bajo sistemas de dinámica esclavista, ¿no? Hoy tenemos un gran reto como docentes, preocupados, que hemos reflexionado en torno a la importancia de conocer esas historias negadas, de poder trabajar en pro del fortalecimiento, dignificar, reivindicar todos esos aportes afrodiaspóricos que de alguna forma han contribuido en la construcción de esta nación. Entonces, es preocupante hoy cómo, a pesar de tantas normativas, leyes en torno a la etnoeducación, afrocolombiana, la cátedra de estudios, hoy solamente para los lugares periféricos están como en el papel de compromiso de la misma Secretaría de Educación, que no le han parado bola a esa situación y que están dejando a libre albedrío esa formación significativa para nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, mi pregunta va a ser cómo se está trabajando en torno a las capacitaciones que hemos recibido nosotros los docentes para enfrentar esas dinámicas que hoy nos preocupan en torno a la etnoeducación afrocolombiana, la cátedra de estudios afrocolombianos. ¿Cómo se está trabajando desde ahí? ¿Cuáles son los planes que hacemos en torno a eso? Porque la esencia está en los docentes. Si los docentes estamos capacitados, créanme que toda la comunidad educativa va a tener conocimiento de qué estamos hablando. Pero no solo una capacitación, tiene que haber una reflexión en torno a ese paradigma de educación tradicional que hoy tenemos que tener en la construcción. Muchas gracias. Ilustre Víctor Manyoma, docente, es lo siguiente, digamos, yo he venido a hacer una exposición aquí sobre derechos étnicos y traté de hacerla muy normativa porque así me lo pedía, digamos, la referencia de la exposición. Digamos que la pregunta que tú haces ya, digamos, quienes tendrían que darte respuesta a ello serían, digamos, ¿tú estás adscrito a qué secretaría? ¿Aquí al municipio de Cali? Buenaventura. ¿Cuál? Buenaventura. Buenaventura. Bueno, en el caso de Buenaventura, Víctor, usted sabe lo siguiente, digamos, en materia de educación, encontramos que el departamento cuenta con unos municipios que son certificados y otros municipios que no son certificados. ¿Quiénes estarían a cargo del departamento del Valle del Cauca? Serían los municipios no certificados. En el caso de Buenaventura, Buenaventura es distrito especial, lo que quiere decir de Contera, que Buenaventura hoy cuenta con esa certificación. Ahora, si respecto a lo académico, lo que tiene que ver, digamos, con lo teórico académico, yo tendría que decir que, y uno tiene que ser coherente, que una, digamos, de las falencias, y lo hice en mi intervención, hacía relación a la necesidad de implementación y los retos que tiene la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la educación. Primero tenemos que entender que el decreto 804 del 95, mediante el cual se implementa la etnoeducación, le entregó unas herramientas fundamentales a nuestras comunidades, al Estado, para poder avanzar en esos retos fundamentales de la etnoeducación. Y cuando hablamos de etnoeducación estamos hablando de todos los grupos étnicos, porque la etnoeducación acoge tanto a los pueblos indígenas como a los pueblos afro y a los pueblos rum. Y en esencia, esa norma dice que donde, digamos, existan autoridades ancestrales, los planes de educación deben ser, en esencia, concertados. Incluso la misma, digamos, infraestructura debe ser concertada. Y para eso existen, digamos, unas autonomías que ustedes, como docentes, las comunidades a través representadas de sus consejos comunitarios, resguardos indígenas, cabildos, tienen, digamos, esa facultad o ese derecho para acceder a ello. Frente, digamos, a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que, digamos, ya pues mucho más específica al tema afro,
diríamos que pues lo primero es que esa es la carta de navegación para nosotros poder generar ese desarrollo. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, Víctor, en que la capacitación que se le dé a los docentes debe ser una capacitación idónea, sustancial. Y en ese sentido, autores como, por ejemplo, Juan de Dios Mosquera hablan de educación con pertinencia. Entonces, digamos, los componentes, digamos, el componente que se debe desarrollar debe contar con ese enfoque, es decir, debe tener ese enfoque étnico diferencial. Debemos de hablar de historia con el tema étnico, la relación de la filosofía con el tema étnico, la relación del el idioma, es decir, la cátedra no puede limitarse simplemente a los aspectos culturales, sino también a esos aportes fundamentales. Entonces, por ejemplo, uno llega a algunas instituciones que tienen el carácter de ser no educativa y a veces, por ejemplo, no se tiene conocimiento de la existencia de personajes como Juan José Nieto Gil, que fue el primer presidente de la República y hasta ahora ha sido el único nuestro que, digamos, es importante que nuestras comunidades lo conozcan. No se conoce muchas veces la existencia que nosotros tuvimos, por ejemplo, en el gobierno de Aquileo Parra, el director nacional del Tesoro era un guajiro, era afro. No se conoce la existencia, digamos, en ocasiones de, digamos, los aportes a nivel internacional como personajes como Martin Luther King. Y aquí podríamos quedarnos, digamos, avanzando en esto. Quien hizo el Código del Trabajo que hoy existe en Colombia fue hecho por un ministro del Trabajo que era afro. Entonces, digamos, no podemos, por ejemplo, y es uno de los temas, digamos, porque también sería generar una estigmatización de creer, por ejemplo, que la reivindicación de la memoria histórica simplemente retrotraer, por ejemplo, el 21 de mayo y hacer esa conmemoración. La cátedra va mucho más allá, es comprender y difundir los saberes culturales, generar ese reconocimiento de los aportes a la historia, a la cultura realizada por nuestras comunidades, y fomentar, digamos, esa contribución de las comunidades en relación a su medio ambiente. En pocas palabras, es necesario, y ahí, digamos, como el mismo Nina de Friedman en Huellas de Africanía, plantean que es necesario construir, Eduardo Restrepo, en los procesos organizativos, la cátedra de estudios afrocolombianos, la educación como ese pilar necesario para fomentar. Porque entre otras cosas, en los temas culturales, ¿qué sucede? Es necesario la transmisión generacional. Si nuestras comunidades y nuestros jóvenes hoy no se empapan de estos temas, no tienen conocimiento de estos temas, el relevo generacional en los temas étnicos está corriendo riesgo. Y si no se transmite nuestra cultura, si no hay esa transmisión cultural, nuestro acervo cultural tiende a estar hoy en una amenaza real. Entonces yo creo que sí tiene que haber un plan de capacitación muy fuerte para que los contenidos sean apropiados, podamos desarrollar una educación y una cátedra de estudios afrocolombianos con pertinencia en el tema cultural, y la participación y la concertación con las autoridades ancestrales es clave, porque son ellos los que en última más conocen el tema cultural. Muy bien, doctor Murillo, muchas gracias. Vamos a continuar con Valle, Carlos Eduardo Cortés, y finalizamos con Carlos Alberto Perea para dar paso a la siguiente intervención. Adelante. Doctor Murillo, muy buenos días y demás asistentes. Siempre he sido un estudioso de la normatividad, la ley 70 y otras tantas disposiciones normativas que tiene el Estado colombiano. Extraordinarias posibilidades a las etnias, desde el espacio educativo, el espacio formativo de líderes, el espacio presupuestal es impresionante. Sin embargo, yo siempre he criticado ¿por qué no se genera la participación de las etnias dentro de sus contextos y el uso de esos mecanismos y de esas herramientas que el Estado le ha dado? Yo creería que tenemos que trabajar mucho en los procesos en los cuales los afros, las comunidades indígenas, aprovechen esos espacios y tengan una mayor participación dentro del entorno nacional.
Yo he visto por mi cercanía con el Ministerio del Interior cómo se quedan al finalizar de las vigencias fiscales cantidades de recursos sin utilizar y simplemente porque hay una ausencia de liderazgo dentro de las comunidades, llámese afros o etnias. Yo he sido un admirador de los grupos indígenas de Cristal Paez, en Florida. Es impresionante el trabajo que ellos tienen en beneficio de sus comunidades. En Santander hay otras comunidades con trabajo interesante, el Cauca. Sin embargo, aún así, se quedan cortos frente a las posibilidades que genera el Estado. Muchas gracias. Vamos de una vez con la intervención de Carlos Eduardo Cortés y finalizamos con el doctor Murillo, por favor. Perfecto. Gracias, muy buenos días, doctor Murillo y todos los participantes. Sí, mi intervención va más como a un aporte, pues en el sentido de que, pues primero que todo agradecerle ese recorrido jurídico que nos ha mostrado, es largo, todo el reconocimiento que ha habido desde la Constitución de 1991, que es muy garantista, pero que a través de los tiempos, vemos ya casi más 30 años, pues se ha quedado por falta de voluntad política en el papel, porque están los derechos, pero muy difícil pues que se haya tomado las decisiones políticas y económicas para reconocer esos derechos y aplicarlos. Desafortunadamente, como dice perdón, el anterior, quien intervino, el doctor, no ha habido los líderes precisamente de estas comunidades etnias para poder llevar esas dolencias que tienen las comunidades en estos sentidos y hacer que se reconozcan esos derechos. De otro lado, me parece que pues hay que empezar, o pues como digo yo, hacer o seguir haciéndolo, o hacerlo o empezar desde las comunidades, o mejor, desde el seno de la familia, de las comunidades. Ese conocimiento, tanto ancestrales como los derechos fundamentales y legales que tienen las comunidades, precisamente para que esos derechos sean exigidos y no rogados. Pues se observa que desafortunadamente la política que se ha venido dando es que se daban unos pañitos de agua, dándoles a las comunidades y a los miembros, pues auxilios, cosas así, pero realmente no se les reconoce, le han reconocido legalmente todos esos derechos. Pienso yo que, digamos, lo han sido mayormente en las comunidades indígenas, tal vez porque ellos tienen desde el punto de vista territorial, es más fácil hacerlo, pero pues las comunidades afro no lo han sido. Por eso me parece que debe empezarse entonces desde la educación de los niños, ¿cierto? Y precisamente y en el seno de la familia, para que así se construya esa cultura que se debe tener, porque hay que decirlo, todas las personas tenemos las mismas capacidades de inteligencia. Entonces, y así mismo debemos competir. Entonces, pero hay que darle esos medios, porque dicen, como se dice, hay muchas personas que tienen las comodidades y las oportunidades para lograr, digamos, otra clase de educación, pero precisamente es el momento histórico y político para empezar a hacerlo desde este momento, para que se les reconozcan, se apliquen, no se rueguen. Gracias, eso es todo, muy amables. Muchas gracias, Carlos. Doctor Murillo. Bueno, yo pienso primero, pues digamos, las dos intervenciones van muy de la mano. La primera, la del doctor respecto a los criterios de participación, y yo ahí, digamos,
comparto en cierta medida los puntos de vista, pero también disiento de ellos. Es decir, si uno hace un análisis, la Constitución del 91, que se constituyó como un pacto social incluyente, estableció, digamos, unas expectativas, y lo decía Carlos Eduardo en su intervención, muy, digamos, acertadamente. Pero si nosotros hiciéramos una retrospectiva, lo miráramos en retrospectiva desde del año 91 a la actualidad, hay muchos derechos del marco constitucional que no han sido garantizados. Ahora, eso no puede ser un óbice porque pues, la idea de los derechos deben analizarse de manera positiva y no, digamos, en negativo. Ahora, respecto a la participación, me parece que donde ha habido un desarrollo bastante amplio en materia étnico, en el caso de las comunidades afro, ha sido en el tema de participación. Si no, y es más, yo diría que ese análisis uno hoy tendría que hacerlo. Un análisis antes del 2014, con la sentencia T576 del 2014, y otra es antes de esa sentencia. Cuando uno revisa, por ejemplo, la sentencia del magistrado Silva, e incluso la sentencia T823, que también incluso el departamento fue accionado ahí con el Ministerio del Interior, es claro que para la Corte existe una necesidad de garantizar esa participación y sobre todo bajo el criterio de la consulta previa. Hoy, por ejemplo, a nivel nacional nosotros contamos con los delegados nacionales del espacio de consulta previa, a los cuales se les debe consultar todos los actos administrativos administrativos y legislativos susceptibles de afectar potencialmente a nuestras comunidades. Si nosotros nos vamos hoy en los procesos de consulta, que es un proceso de participación por excelencia, encontramos que Colombia a nivel mundial es un referente. Y es un referente porque aquí se han celebrado más de 1000 procesos de consulta y no estoy exagerando con ello. Ahora, sustancialmente hay falencias, sí hay falencias y existen falencias, es como todos los procesos, es decir, todos los procesos son un proceso de mejora constante, nosotros como seres humanos estamos mejorando constantemente. Ahora, respecto a, digamos, a establecer como un análisis o digamos, un estudio minucioso frente al papel preponderante que han jugado nuestros líderes a nivel nacional, a nivel territorial, creo que hay que reconocer que han habido avances. Y yo pienso que, por ejemplo, el 27 de agosto estamos en cumplimiento de los 30 años, la conmemoración del aniversario de la Ley 70, y en ese aniversario yo creo que es importante foros como este, doctora Vicky Marín, doctora Shirley. ¿Por qué? Porque estos foros nos permiten a través de un evento, por ejemplo, como el que hicimos en el 2019, la matriz DOFA, digámonos la verdad, donde hay que analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proceso. Y creo que respecto a, digamos, a la participación de nuestras comunidades en los diferentes estamentos, habría que analizar un análisis no tampoco tan llano, porque habría que revisar hasta qué punto, porque en eso sí hay que ser totalmente claro, estos derechos tampoco han sido que han caído de la nada, ha sido una lucha, una resistencia, y para eso han habido diferentes expresiones a nivel nacional que han dado la lucha y que han hecho que estos en efecto lleguen a ser hoy derechos sustanciales. ¿Qué falta? Falta, pero que digamos en materia de participación hoy hay el elemento visible, es visible. Creo que para hablar, digamos, de ser equitativos en materia de derecho, y ahí comparto totalmente con el Carlos Eduardo, creo que hoy a las comunidades negras lo que les falta dar es un salto, es decir, hoy trascender digamos, de las diferentes normativas, es decir, de trascender del derecho a la eficacia de ese derecho, unos elementos por donde hay que empezar es porque las comunidades también logran el estatus de reconocimiento de esta, es decir, también se constituyan a través, si sea a través de los consejos comunitarios como entes territoriales especiales. Eso marcaría un cambio sustancial y lo dije en mi participación porque eso permitiría que tanto los sistemas es decir, los sistemas de CGP como los sistemas de general de partición, como los de regalía, pues entrarían ya no por gestión, sino de manera directa. Entonces, cuando uno, digamos, entra a revisar, por ejemplo, por qué, digamos, algunos recursos, como lo decía el doctor de Valle, no se logran ejecutar a nivel nacional, aquí habría que hacer un análisis en doble vía. Primero, revisar esa oferta pública y sus requerimientos, es decir, sus requisitos,
Segundo, ¿cuál fue el nivel de convocatoria, es decir, la publicidad o el plan de medios que se hizo con la convocatoria y hasta qué punto nuestros líderes gestionaron o no? Porque si lo hacemos desde el punto de vista aritmética, simplemente decir se quedaron, por ejemplo, 100, 200 proyectos, se quedaron tantos billones sin ejecutar, sin haber hecho un debido análisis, eso implicaría también, pues, en cierta medida quedarnos con un ala de la información, porque yo se lo digo también por experiencia. Muchas veces he visto a nuestras comunidades participando de este tipo de proyectos para llevarlos a sus comunidades, pero son tantos, digamos, la tramitología, son tantos los requisitos que a veces no hacen que en debida forma nuestras comunidades accedan a esos derechos. Un ejemplo, los proyectos que se publican a través del Ministerio del Interior. Por ejemplo, a veces salen recursos de 150, 300 millones. Pero cuando vamos, el problema a veces es que las organizaciones que quieren participar no se encuentran inscritas y registradas en el ministerio. Por ahí empieza el primer gran meollo. Y desde la gobernación hemos venido haciendo un papel fundamental explicando todos los requisitos establecidos en el 1640. Otra situación a veces tiene que ver con los altísimos requisitos habilitantes que nuestras comunidades, digamos, en ocasiones, pues, cumplen con A, pero te descalifica B y C, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí a futuro se requerirá una mayor, digamos, trabajo articulado entre el Estado, que esos niveles de participación puedan cada día avanzar en el marco digamos, incluso de la difusión. Y cuando hablo de difusión es que esas políticas públicas puedan bajar a los territorios de manera directa, que nuestras comunidades, digamos, asentadas en el marco de la representación tengan todas las garantías, y eso es un tema, pensaría yo, desde el punto de vista más de Estado que otra cosa. Muy bien, doctor Murillo. Vamos a terminar esta participación en este momento de la Secretaría de Asuntos Étnicos con Carlos Alberto Perea. Él es el subdirector de la Secretaría de Asuntos Étnicos. Adelante, doctor Perea. Doctora Vicky Marín, muy buen día, Dios me la bendiga. Amén, muchas gracias. Cada uno de los participantes aquí presentes, doctor Alexander Murillo Hurtado, usted como siempre magistral en ese tema jurídico, en ese examinar jurídico y sobre todo en ese tema que están tocando, doctora Vicky, es fundamental en vísperas de los 30 años de la ley 70 que evaluemos después de 25 años de decreto 1122 del 98, qué ha pasado con la educación y en el caso que nos atañe a nosotros, la comunidad negra, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. A mí me parece que ese es un compromiso de todos, desde los mismos padres de familia, desde los docentes, de las instancias de representación de comunidades negras, llámese consultiva, llámese Espacio Nacional de Consulta Previa, llámese congresistas, las dos que decía el doctor Murillo, las de los dos curules, llámese toda la bancada afro del Congreso, llámese, mejor dicho, de todos los componentes de poder político, y además Vicky y doctor Murillo y asistentes, las oportunidades son de oro. Hoy tenemos una ministra de Educación afro que conoce los procesos. La doctora Aurora Vergara es una mujer que ha nacido en los procesos. Y de ñapita tenemos una vicepresidente amiga, comprometida también con los procesos y que hizo parte del Espacio Nacional de Consulta Previa. O sea, si no aprovechamos esos momentos de efervescencia y calor con todos esos que somos responsables y un gobierno departamental que en el 2016 ha hecho acciones afirmativas en favor de las comunidades negras, no irá a pasar nada. Acuérdense que estamos a las vísperas de los 30 años de la ley de evaluar. Los etnoeducadores, los padres de familia, el poder político, las instancias de representación somos responsables de ese tema. Mire que hay un tema muy delicado. Hoy tenemos unos problemas de autorreconocimiento, tenemos unos problemas de autoestima, que eso nos afectan a la hora de llegar unidos a los diferentes espacios que tenemos que llegar. O sea, todos somos responsables para llevar adelante esa cátedra de estudios afrocolombianos. Todos ustedes saben que Colombia es un país diverso, es lo más hermoso que tiene Colombia,
pero hoy hay unos rezagos económicos y unos rezagos de identidad muy fuertes. Por Vicky Marín, aplaudo este tipo de seminarios y sobre todo invitando en el ala de la cátedra de comunidades negras a un experto, un especialista y un magíster como el doctor Murillo Hurtado. Pero ese es un compromiso tanto institucional como personal para sacar ese tema adelante. Y los educadores que están aquí saben la gran responsabilidad que tienen, pero no los podemos dejar solos. Una señora decía, doctor Murillo, doctora Vicky, sobre la prueba saber. Se ha luchado sobre la prueba saber con enfoque diferencial, pero eso ya hay que luchar desde lo político para cambiar jurídicamente el sistema de la prueba saber 11. Por eso les repito, aprovechemos a la señora vicepresidenta, aprovechemos la ministra de Educación, aprovechemos los congresistas, aprovechemos las instancias de representación de comunidades negras. Y les repito, los felicito por este importantísimo seminario. Dios me los bendiga. Amén, muchas gracias, doctor Pereda. Y pues especialmente debemos agradecer la gestión realizada por nuestra subdirectora de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asuntos de Estudios Socioeconómicos de la Gobernación del Valle del Cauca, la doctora Silvia Elena González, quien nos está apoyando para este seminario, quien ha sido la que lideró este seminario y además lo ha convocado para que más de 100, 150 personas semanalmente se estén uniendo en torno a este importante tema de la transferencia de conocimiento, teniendo en cuenta la ancestralidad y sobre todo también la etnoeducación. Vamos sin más preámbulos a dar paso en este momento a la siguiente espacio de disertación en torno a los derechos étnicos, grupos étnicos en el Valle del Cauca, por lo cual invitamos al doctor Eudo Fidel Cuarán Hernández, quien es una persona que viene del resguardo de Males. Él nos está acompañando en esta ocasión, es sociólogo y doctor en sociología, para hablarnos justamente acerca de esta parte del marco legal desde las comunidades indígenas. Bienvenido, doctor Eudo Fidel Cuarán, y el auditorio es suyo. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Bueno, saludar este espacio, este seminario, saludar a la doctora Silvia Elena González, a Alexander Murillo, que me antecedió la palabra, a la Secretaría de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Departamento del Valle, que se han creado este espacio, estos espacios de diálogo, de temas étnicos, de pueblos indígenas, afrocolombianos y demás. Entonces, para mí es grato acompañarlos en este seminario. Bueno, ya lo decía, mi nombre es Eudo Cuarán, soy indígena del pueblo de Los Pastos, en el departamento de Nariño, de profesión sociólogo. Doctor todavía me falta, pero sí doctorado quizás dirían nuestros mayores, en doctorado en Derecho Mayor y Ley de Origen. Y es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, me permiten aquí a compartir la pantalla. Pregunto si podemos observar ya la presentación. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, hablaremos un poco sobre los principios de la norma milenaria en los pueblos indígenas en Colombia y la normatividad nacional e internacional. Esperamos, pues, hacer un resumen un poco de este tema. En primer lugar, quisiera decir que cuántos somos y dónde estamos los pueblos indígenas en Colombia. Bueno, el último censo de población registró que somos el 4.3% de la población, cerca de 1.900.000 indígenas, con 115 pueblos indígenas existentes en Colombia. Entre los más numerosos, los pueblos indígenas más numerosos están los Wayuu, los Zenú, los Nasa, Pastos, en Verachamí. Y pues
como decía, 115 pueblos indígenas en Colombia. Presentamos aquí en el mapa 842 resguardos indígenas en el territorio nacional, cerca de 13.000 comunidades indígenas, los punticos rojos en el mapa de Colombia. En el Valle del Cauca, cerca de 30.844 habitantes pertenecientes a pueblos indígenas y 34 resguardos indígenas en el Valle del Cauca. En los municipios donde están los resguardos indígenas, Anserma Nuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, Caicedonia, Calima, Dagua, El Cairo, El Dobio, Florida, Jamundí, Pradera, Restrepo, Sevilla, Trujillo, Tuluá y Viges, donde hay resguardos indígenas, pero hay población indígena también fuera de resguardos indígenas, ¿no? En territorios ancestrales y en los cascos urbanos, principalmente en la ciudad de Cali. Pueblos indígenas en el Valle del Cauca, principalmente, digamos, por numeración o por número de población, Pueblo Nasa, sigue Embero Chamí, Guaunán, Embera, Yanacona, Pastos, Misac, Inga, Eperara, Ciapidara, Pijao, Conuco, Cofán, Embera, Yávida y otros pueblos más, ¿no? Ya en una baja representación de su población. Bueno, para entender un poco la norma, tanto nacional como internacional, los pueblos indígenas hablan de 4 principios de la norma milenaria de los pueblos indígenas que se debe tener en cuenta y que pues el orden constitucional colombiano lo reconoce. Primero es la ley de origen. La ley de origen, cada pueblo indígena tiene una ley de origen. Esa ley define el principio o los inicios del mundo, la formación de las comunidades, los animales, el territorio. Es cómo se crea el territorio para cada pueblo indígena. De esta manera, pues tendríamos en Colombia, si hay 115 pueblos indígenas, tendríamos 115 leyes de origen en Colombia. Seguido está la ley natural, que respetamos mucho los pueblos indígenas, no podemos ir en contra de la ley natural. Entonces, aquella ley que regula las energías, que mantiene el equilibrio entre las comunidades en el territorio, las relaciones en un tejido vivo. Por ejemplo, lo que es noche, día, la lluvia, el rayo, el ciclo lunar, el ciclo solar, la subienda, la fecundación, el embarazo, la gestación, la menstruación para las mujeres, la polinización. Todo lo que acabamos de mencionar, es la ley natural, y los pueblos indígenas mantenemos ese principio, ese respeto hacia la ley natural. Otro principio es el derecho mayor. Todo ese proceso histórico de organización familiar, social, política y económica, territorial de los pueblos indígenas. Este derecho mayor está escrito en vasijas, en las piedras, en las casas ancestrales. Es derecho mayor porque fuimos los pueblos indígenas los primeros habitantes de estas tierras, dicen nuestros mayores, ¿no? Entonces, quedó escrito el derecho mayor, está escrito hasta ahora que son sitios sagrados. Aquí damos un ejemplo de ellos, ¿no? Quedaron escrito en piedras, en las piedras sagradas. Es un derecho mayor porque somos descendientes legítimos de nuestros antepasados, abuelos y mayores, porque ellos habitaron estas tierras siglos atrás, siglos antes de que llegaran los españoles, porque estas tierras fueron trabajadas por nuestros antepasados, porque aquí nacieron y murieron nuestros antepasados. Por eso nuestros derechos son de siglo de existencia, dicen nuestros mayores, los pueblos indígenas, ¿no? Y otro principio es el derecho propio. Ya es como cada pueblo indígena se organiza,
convive en una comunidad, en un resguardo indígena, tiene sus leyes propias, sus normas propias, organiza sus reglamentos internos. Entonces, de un pueblo a otro habrán diferencias en derecho propio, en formas de castigo. Por ejemplo, hay algunos todavía hay el azote, otros todavía hay el cepo. Seguramente algunas son impuestas, pero que se han mantenido pues como leyes propias, ¿no? Y se han venido pues construyendo en los resguardos indígenas reglamentos internos para la convivencia de la comunidad. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 principios, pues procedemos un poco a hacer un recuento de la norma nacional e internacional para los pueblos indígenas. Empezar por la Ley 89 de 1890, la cual desde la Corte Constitucional, pues algunos artículos se han declarado inexequibles, pero la ley es vigente. Aquellos artículos declarados inexequibles es porque se hablaba de que los pueblos indígenas eran salvajes y que debían pasar a la vida o reducirse a la vida civilizada, ¿no? Entonces éramos los pueblos salvajes, los pueblos sin almas, y que debíamos de pasar a la vida, a reducirse a la vida civilizada. Esta ley pues todavía es vigente, principalmente en el artículo 3, aquel que nombran que en todos los lugares que se encuentren establecidos una parcialidad de indígenas habrá un pequeño cabildo. Entonces es por eso que los pueblos indígenas nos organizamos, digamos, en cabildo, de acuerdo a las estructuras propias, de acuerdo a sus leyes propias. Y también corresponde al cabildo formar y custodiar el censo distribuido por familias, anotando al margen al fin de año las altas y bajas. Entonces, cada cabildo pues hace su censo, sus censos propios, y actualmente diríamos los registros administrativos, ¿no? Y se pasan al Ministerio del Interior, y en la cual el Ministerio del Interior carga esa información para certificación de población indígena. Bueno, seguido está, ya conocemos la Constitución Política de 1991, pues el artículo 7, que ya lo conocemos, entre otros el 10 sobre las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, artículo 63 sobre territorios indígenas declarados como inalienables, imprescriptibles e inembargables, el artículo 246, que nos da la facultad para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de los territorios indígenas de acuerdo a las normas propias y procedimientos, es decir, aplicar la justicia propia en coordinación con la jurisdicción especial del sistema judicial nacional. El artículo 286 son entidades territoriales indígenas, son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Por eso de aquí pues los resguardos indígenas reciben el sistema general de participación, al igual que departamentos y los municipios. Artículo 329, la conformación de las entidades territoriales indígenas, pues un artículo que está sin desarrollar todavía, pero ahí está. Pasamos luego al convenio 169 de la OIT. Ya en la anterior exposición hacía mención también a este convenio 169, reconocido, ratificado por Colombia mediante Ley 21 de 1991, ¿no? Este convenio aborda derechos colectivos para pueblos indígenas y tribales, derechos colectivos tanto a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Esto implica que los estados deben consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado para cualquier política que se vaya a implementar en los territorios, ¿no? Asimismo, los derechos individuales, como la no discriminación, a la educación, a la salud, pues esto los obliga a los estados a adoptar medidas especiales para
proteger los derechos individuales de los pueblos indígenas. Y la consulta previa, libre e informada, pues no establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho a participar activamente en la adopción de decisiones que les afecte tanto a nivel local como nacional. Es por ello pues que toda política que se implementa desde el gobierno nacional y que afecta a los pueblos indígenas debe aplicarse, digamos, la consulta previa, libre e informada, el consentimiento también, ¿no? Y para ello, pues, establecer mecanismos de consulta y participación efectiva con las autoridades y pueblos indígenas, pues, que lo representen. Bueno, no voy a detallar un poco lo que tiene que ver con cada uno de los artículos del convenio 169, por temas, pues entiendo un poco de tiempo. Hacer un repaso de otros instrumentos jurídicos para pueblos indígenas, como es el caso, por ejemplo, para temas territoriales, la ley 135 desde 1961 sobre reforma agraria ya empezó a hablar sobre la titulación a pueblos indígenas. El decreto 2164 de 1995, entonces también habla sobre dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional. Asimismo, la ley 160 del 1994, todo lo que tiene que ver con la reforma agraria y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, ¿no? Síguele luego el decreto ley 4633, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces es más que todo a la reparación de pueblos indígenas que han sido víctimas pues por el conflicto armado, ¿no? Decreto 1071 del 2015 también da pues la orientación de titulación a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional. Luego viene el decreto 2363, cuando hay toda esa reforma y se crea la Agencia Nacional de Tierra. Se fija su objeto y su estructuración pues de la Agencia Nacional de Tierras y se crea la Dirección de Asuntos Étnicos, ¿no? Seguido luego el decreto 2333, por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestral y o tradicionalmente para los pueblos indígenas. Entonces, este decreto, pues, ampara no solo, digamos, a resguardos indígenas, sino a territorios ancestrales. Seguidamente, el decreto 1824 del 2020, por medio del cual se expide el decreto único para hacer la reestructuración a resguardos indígenas de origen que son de origen colonial, ¿no? El decreto 1397 de 1996, entonces por el cual se crea la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Entonces, a nivel nacional, bajo este decreto hay una mesa permanente de concertación donde confluyen las organizaciones indígenas a nivel nacional, entre ellas la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, la Confederación Indígena Tairona de la Sierra Nevada de Santa Marta, autoridades indígenas de Colombia por la Pachamama y autoridades indígenas Gobierno Mayor, y actualmente Consejo Regional Indígena del Cauca y autoridades indígenas del suroccidente.
Entonces, estas organizaciones indígenas se reúnen a través de la Mesa Permanente de Concertación y es la que, con la cual, digamos, se concerta toda la, digamos, la política pública a nivel nacional para los pueblos indígenas en Colombia. Entre otras está la Ley 1381 del 2010, es la ley de lenguas, ¿no? Por la cual, pues, se desarrollan los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución Política. Se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos en Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y sus hablantes. Entre otros tenemos el Plan Decenal de Salud Pública, el cual adopta el capítulo indígena para los pueblos y comunidades indígenas en Colombia como parte del Plan Decenal de Salud Pública. Y estamos también en proceso, pues en la conformación del SISMI, ¿no? Del Sistema de Salud Propio de los Pueblos Indígenas en Colombia. Para los temas de educación, el decreto 804 del 95, ya se lo mencionaba anteriormente, pues el cual se lo reglamenta la atención educativa para grupos étnicos, generando el reconocimiento de currículos propios, alfabetos en lenguas nativas, la selección de etnoeducadores por las autoridades de pueblos indígenas y también de otros pueblos étnicos. Tenemos también el Plan Nacional de Desarrollo 2022 y 2026, pues que se acabó pues de concertar, ya seguramente saldrá la ley del Plan Nacional de Desarrollo y donde quedaron pues todos los acuerdos en temas de política pública para pueblos indígenas en Colombia con este nuevo gobierno y el cual pues entra a ser parte de la jurisprudencia nacional. Seguidamente, acaba de salir también para los pueblos indígenas del Valle del Cauca la resolución 0562 del 2023, por el cual se crea la Mesa de Diálogo Social entre el gobierno nacional y el gobierno propio de ORIVAC, que es la organización regional indígena del Valle del Cauca, y ASIVA, la Organización de Pueblos Indígenas de la Región Pacífica. Esta resolución, pues, dará un diálogo directo entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas en el Valle del Cauca, y seguramente, pues, en el cual estará también la gobernación en el departamento del Valle del Cauca. Pues queríamos como, a grosso modo, pues dar un breve resumen. Tengo entendido que por temas de tiempo quizá no podíamos ampliar un poco más. No sé si hay preguntas, inquietudes respecto a mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Eudofidel Cuarán, queremos preguntarles a nuestro auditorio si tienen inquietudes, si tienen alguna duda, si quieren plantear alguna pregunta para que finalicemos esta sesión de hoy. Bueno, si no hay inquietudes, preguntas, creo que agradecer este espacio a la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Asuntos Étnicos de la Gobernación por este espacio que se ha generado
y ojalá pues se siga fortaleciendo estos espacios de diálogo entre entidades del gobierno o pueblos y pueblos étnicos, ¿no? En el Valle del Cauca. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias y felicitar a este espacio a todos los asistentes. Muy amables. Pues bien, muchísimas gracias, doctor Eudo Fidel Cuarán Hernández, miembro de los resguardos indígenas de los Pastos, que es muy importante para nosotros, tanto hablando de esta ancestralidad, no solamente hablamos de comunidades étnicas afrocolombianas o afrodescendientes, y cuando hablamos de etnoeducación también hablamos de las comunidades indígenas que fueron quienes nos antecedieron en estas tierras, como usted lo mencionaba. De esta manera, pues damos por terminado el segundo encuentro de transferencia de conocimiento de ciencia, tecnología e innovación, articulado con el conocimiento ancestral y con la etnoeducación. Los invitamos a quienes no han completado el registro de asistencia de esta mañana a que lo hagan, y también para que llenen la encuesta de satisfacción. Las dos los estamos dejando en los comentarios para que ustedes puedan acceder a ellos. También los invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo jueves 27 de abril, donde estaremos dialogando en torno al sistema políticas de ciencia, tecnología e innovación, apropiación social del conocimiento y grupos étnicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca. Antes de despedirnos, le doy paso a Semvalle, recuérdeme su nombre por favor, y hacemos una breve intervención. Mi nombre es Jaime Alberto Trujillo y por supuesto, como RPG Semvalle, me atrevería a hacer una sugerencia muy puntual, y yo sé que la doctora Silvia y demás integrantes del grupo la van a acoger. Creeríamos en la necesidad puntual de establecer mecanismos que nos permitan que a las etnias y las comunidades indígenas tengan una mayor participación activa en la formulación de propuestas que nos permitan desarrollar esta actividad. Insisto, ya lo habíamos dicho, la gran importancia y la gran cantidad de recursos que tiene la normatividad estatal, pero no sé, me interesaría pensar en que debemos fomentar más el liderazgo dentro de estas comunidades. Muy gentiles. Así es, justamente de eso se trata, y ese es el objetivo, el propósito que tiene encuentros como este, en este seminario de transferencia de conocimiento. Lo que buscamos es eso, es que cada vez haya más sentido de pertenencia, pero también haya más participación y haya más maneras en que se vinculen los saberes ancestrales, la etnoeducación, con la ciencia, la tecnología y la innovación, que es el tema que nos atañe desde la Subdirección de Estudios Socioeconómicos del Valle del Cauca, y por eso agradecemos su tiempo, agradecemos su compromiso, y también los invitamos a que nos sigan acompañando para que hagamos un estudio articulado y también un saber articulado entre estos dos espacios tan importantes, en estas dos temáticas, la ciencia, la tecnología y la innovación, articulada al saber ancestral y a la etnoeducación. Los invitamos a que nos veamos, que nos encontremos la próxima semana a partir de las 7:30 de la mañana, el jueves 27 de abril. Muchas gracias a todos, gracias por apoyar esta estrategia que le apuesta al crecimiento de nuestra sociedad y que nos ayuda a construir un valle invencible. Un feliz día para todos. Gracias, Vicky, Dios te bendice. Amén. Muchas gracias, doctora Vicky, y a todos. Bendiciones para el resto. Con este mismo link, buenos días, bendiciones para todos. Feliz y bendecido día para todos. Sí, señor, continuamos con el mismo link, y recuerden que también estas ponencias se están subiendo a los canales de YouTube y también se estarán entregando a ustedes para que los tengan allí también y lo puedan compartir con otras personas. Muchas gracias, muy amable, bendiciones. Ahí envié mi correo institucional personal para que me llegue esa información. Fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Les habla Tita de aquí de Cali,
de Alfonso López Pumarejo, instituciones no educativas. Muchas gracias, muy interesante lo que se está tratando y la verdad es que me siento muy, muy agradecida de todo.